Supercrack Estrella presenta. Cómo los caminantes blancos pasarán el muro hasta nosotros. Los zombies que llegan desde la Antártida. El enigma de la base nazi y la misteriosa civilización de la Antártida. El final de la Segunda Guerra Mundial fue también el inicio de los misterios y las leyendas relacionadas con los nazis. Una de esas teorías afirmaba que los alemanes llegaron a construir una base militar secreta en la Antártida con forma de pirámide. Que lo visitaron y con cierta reiteración, es innegable. Nueva Suabia, en alemán, Neuschwabenland, fue el nombre dado por la expedición antártica alemana de 1938-1939 a una parte de la Antártida ubicada en la Tierra de la Reina Maud. Misteriosamente este es el lugar de turismo de los superricos, de una élite que realiza turismo de lujo aquí en la Tierra de la Reina Maud. Que además está en el centro de la Antártida, el lugar donde se dice están las aperturas polares a un mundo desconocido. Los viajes de lujo a la Antártida era el último bastión que le faltaba conquistar al turismo más exclusivo. Una agencia ofrece pasar de 1 a 8 días en el continente blanco viajando en jet privado y durmiendo en una especie de iglús dotados de detalles de alta gama. La propuesta de White Desert nació del espíritu aventurero de sus fundadores Robin y Patrick O'Deat. Ella fue la primera mujer de Sudáfrica en llegar al Polo Norte y el Polo Sur, y Patrick tuvo una especie de revelación empresarial en una travesía de 80 días por el continente en 2003. Iglús de lujo. Así crearon el campamento de Wichawai, en el territorio de la Reina Maud. Allí abrieron 6 cápsulas de fibra de vidrio, que usan energía solar y eólica para proveer electricidad y agua caliente. Cada una tiene una capacidad para 2 personas, y están dotadas de una pequeña sala y un baño equipado con todos los servicios. El por qué los ricos vienen de turismo al lugar que los alemanes llegaron a construir una base militar secreta en la Antártida con forma de pirámide. Nos hace que nos hagamos muchas preguntas. ¿Qué es lo que se esconde aquí? La historia de la ciencia abunda en revoluciones copernicanas que han derribado a martillazos lo que se percibía como verdades inmutables. En enero de 2014, el astrofísico Hans Neige blandió de nuevo el martillo al publicar un extenso artículo en Scientific American, barajando varias hipótesis sobre la formación planetaria y decantándose por el modelo de planetas toroidales huecos, es decir, con una corteza relativamente ancha y aberturas en los polos, un espacio vacío en su parte media y un sólido radiante en el núcleo asimilable a una protoestrella. Este modelo coincide prodigiosamente con el modelo cosmológico de la Tierra hueca, que se ha movido hasta ahora en los márgenes de la comunidad científica y que no tardará en volver al primer plano de la actualidad, si no lo ha hecho ya en el momento de publicarse este texto. El concepto de una tierra subterránea, sea en la forma de un continente perdido interior o una tierra hueca de algún tipo, ha aparecido en la mitología y folclore de prácticamente todas las culturas. A menudo se sitúa allí el reino de los muertos, desde el Hades griego al infierno cristiano o el Svartalfheim nórdico. Especialmente interesantes son las creencias del budismo tibetano, según las que existe un enorme reino subterráneo llamado Agartha, al que puede accederse desde entradas secretas repartidas por todo el planeta, y en cuya capital Shambhala gobierna el rey oculto del mundo. Y como suele ocurrir, la mitología esconde fragmentos de una verdad física subyacente. La creencia en la Tierra hueca o creencia intraterrestre es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres. Los defensores de esta creencia propugnan que existen 2 aberturas, una en cada polo, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo, así como un sistema de galerías destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo. Una de estas aperturas, la del Polo Sur, estaría en el centro de la Antártida, que mira tú por dónde es el lugar donde los super ricos vienen a realizar su turismo. Los 12 huéspedes comparten las salas comunes y comen en una mesa redonda en sillas equipadas con pieles. No hacen mucha falta debido a la intensa calefacción, pero a más de un huésped le recuerda a un salón de Juego de Tronos. La salida al continente blanco. White Desert ofrece paquetes de 1, 4 u 8 días para descubrir las tierras antárticas. Por razones climáticas y de disponibilidad de luz solar, los viajes se realizan desde noviembre a fines de enero. El punto de partida es Ciudad del Cabo, donde despega un avión Gulfstream que en 5 horas y media aterriza en la pista de Wolfsfang. En el itinerario, los pasajeros disfrutaron de un servicio a bordo con sushi, tartar con carne de bueyes wagyu y cócteles elaborados con hielo creado hace millones de años.
Obviamente, se trata de hielo antártico. Una de las excursiones estrella es la visita a la bahía de Atka, que también está en el centro de la Antártida. Una de las excursiones estrella es la visita a la bahía de Atka, tras 2,5 horas de vuelo en un DC-3 Basler, donde hay una colonia de 6.000 pingüinos emperadores. Los nazis pusieron sus ojos en la Antártida a finales de la década de los 30 por varios motivos. Por un lado, la región ofrecía un atractivo geoestratégico único. Alemania había perdido con la Primera Guerra Mundial varias colonias africanas, una base naval en China y tierras sobre el Océano Pacífico, lo que significó una merma importante en puertos en diversas latitudes. El nuevo gobierno sabía que, frente a un inevitable nuevo conflicto mundial, iba a necesitar bases en el hemisferio sur, imprescindibles para el abastecimiento de buques y submarinos. Las islas subantárticas eran una oportunidad perfecta de sumar puertos sin entrar directamente en conflicto con otro país. El único testimonio registrado de un eventual refugio nazi en tierras antárticas se dio en Argentina. El exiliado húngaro Ladislao Szabo, quien se convertiría en jugador de waterpolo olímpico, publicó el 16 de julio de 1945 en el diario Crítica un extenso relato de la huida en avión de Hitler y su posterior escondite en una base subterránea en la tierra de la Reina Maud, el espacio reclamado como Nueva Suabia. Recordemos una vez más, este es el lugar donde acuden los súper ricos desde el 2003. Según el deportista, la información le había llegado de una fuente que tenía toda su confianza y se sentía en la obligación de compartirla con el mundo. Su deseo eventualmente se cumpliría, ya que varios periódicos se hicieron eco del relato, que a partir de allí fue transmitido como una suerte de secreto a voces o una verdad que no era confesada públicamente, pues su difusión ponía en riesgo a quien la revelara. La especulación aumentó cuando el 17 de agosto de ese año, detuvieron en Mar del Plata al teniente Heinz Schäfer, quien al ser interrogado aseguró que Hitler y otros nazis de alto rango habían escapado de Alemania en submarino, algo que jamás pudo probarse. El 17 de julio de 1945, durante la conferencia de Potsdam, Stalin mencionó que el jefe del Tercer Reich desapareció en España o en Argentina, y que habría pasado por las Islas Canarias rumbo a algún puerto ubicado entre Argentina o Brasil aquel año. Los investigadores norteamericanos sostenían algo parecido, que Hitler había pasado por Fuerteventura y se habría situado en Jandía. También la prensa británica insistió, citando fuentes del entorno oficial de la diplomacia de la corona, que el nazi estaba en Canarias o habría pasado por las islas rumbo a algún punto del cono suramericano. El mapa de Piri Reis muestra una Antártida sin hielo, es quizás uno de los hallazgos arqueológicos más interesantes de la era moderna. Fechado a comienzos del siglo XVI, este planisferio asombra a propios y extraños por mostrar la costa de América del Sur con gran precisión, la cordillera de los Andes antes de que Francisco Pizarro la descubriera y el río de la Plata antes de la llegada de los españoles. Más sorprendente aún resulta la aparición de la costa de la Antártida antes de estar congelada, exponiendo una base geométrica de procedencia desconocida que supera los conocimientos de la época en que está datado. En 1929, una sección del mapa del almirante turco Piri Reis se encontró en el sótano de un museo en Constantinopla. El croquis deslumbró a los expertos al mostrar las costas de Sudamérica y África en sus longitudes y latitudes correctas con una fecha que lo enmarcaba en el año musulmán 919, 1513 después de Cristo. Solo 20 años después del descubrimiento oficial de América por parte de Cristóbal Colón en 1492, sin embargo, más sorprendente les resultó a los historiadores determinar que este fragmento hacía parte de un mapa mundial aún más antiguo y contemporáneo con la época de Alejandro Magno. Uno de los estudios más serios respecto a la autenticidad de este mapa fue efectuado por el profesor Charles Al Gore, egresado de la Universidad de Harvard, quien se hizo conocido a nivel mundial por sus teorías que hablaban sobre los resultados catastróficos del deshielo en los polos de la Tierra. En su libro In Maps of the Ancient Sea Kings, en los mapas de los antiguos reyes marinos, de 1966, Al Gore plantea que una parte del mapa de Piri Reis posee una representación de un área de la Antártida conocida como Tierra de la Reina Maud, el lugar donde acuden los súper ricos de la élite para su turismo, según sus estudios, hacia el año 9600 a.C. Los polos tuvieron un movimiento aproximado de 15 grados, por lo cual, una parte de la Antártida estuvo libre de hielo, abriendo la posibilidad a que una civilización de la época cartografiara la costa, confirmando el mapa de Piri Reis. La representación de la Antártida del mapa de Piri Reis es muy precisa.
Utilizando sondeos sísmicos y sonar, los investigadores descubrieron que bajo la capa de hielo que las cubre, las costas, cordilleras, mesetas, etc. del mapa de Piri Reis coincidían con los accidentes geográficos de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida. Los zombies de Tierra de la Reina Maud, el lugar turístico de los ricos. Algunos de los casos que se dan por buenos en Nexus incluyen uno del 2005, Vol. 12, no 6, sobre la supuesta presencia de los restos del Tercer Reich en la Antártida. Otro tema que da mucho que comentar y que hemos abordado en otros trabajos, esta narración tiene todo el atrecho de una película de pulpa de los años 50, y se prestaría para una futura aventura del Indiana Jones de Spielberg y Lucas, pero tomando esto en cuenta, hay un detalle que hace de lo siguiente un tema muy interesante. El autor James Roberto Frese en su trabajo Los recuerdos del último sobreviviente de una campaña militar británica contra los nazis en Neuschwabenland, parte de la Tierra de la Reina Maud, del lugar donde vienen los turistas de la élite satánica desde el 2033, que sale en los mapas y globos terráqueos. Según Robert, esta narración fue ofrecida en 2 ocasiones distintas por el mismo sobreviviente. El protagonista de la hazaña fue enviado primero a Gibraltar y luego a las Malvinas, Islas Falkland, en 1945, donde conoció al oficial encargado de la misión al Polo y a un noruego que había luchado en la resistencia de su país contra el nazismo. La misión consistía en investigar las actividades anómalas en la cordillera Mulik-Hoffman, partiendo de la base británica en Maudeheim, el asentamiento semipermanente de los noruegos. Quedamos intrigados ante lo que nos contaron. Ninguno de nosotros había escuchado algo tan fascinante o aterrador. No era comúnmente sabido que los nazis habían estado en la Antártida en 1938-39, y aún menos conocido que Inglaterra había establecido bases secretas en la Antártida. Como respuesta a ello, la base Maudeheim supuestamente quedaba a 200 millas de la supuesta base del Reich. Según el relato que nos presenta Roberts, los alemanes habían descubierto un túnel antiguo en la cordillera. Espías británicos habían localizado esta formación geológica, enviando un mensaje entrecortado sobre hombres polares, túneles antiquísimos y nazis. Ahora una nueva expedición hallaría la respuesta a estas 3 intrigantes. Aquí comienza la aventura. Los soldados ingleses llegaron al Polo Sur en avión, se montaron en tractores de nieve, solos y sin respaldo alguno, hasta llegar a Maudeheim, que estaba totalmente abandonada. Se encontraron con uno de los espías que había transmitido el mensaje y que mantenía cautivo a uno de los hombres polares, que llegó a matar a uno de los recién llegados antes de fugarse. Según la descripción, estos semihumanos eran caníbales, o como los conocemos ahora, zombies. El segundo enigma: el túnel resultó estar en uno de los famosos valles secos de la Antártida, y se extendía por millas hasta una enorme cueva subterránea que los nazis habían convertido en una base con todo y atracaderos para submarinos. Según Roberts, el sobreviviente informa que habían encontrado hangares para aviones extraños y un sinfín de excavaciones. El misterio de los hombres polares, también conocidos como zombies, explica Roberts en su escrito para Nexus, no fue explicado de manera satisfactoria, pero se explicó de igual manera como un producto de la ciencia nazi. También se explicó el misterio de cómo los nazis obtenían energía, aunque no de manera científica. La fuerza empleada provenía de la actividad volcánica, que les daba calor para producir vapor y ayudaba también a producir electricidad, aunque los nazis habían aprendido a dominar una fuente de energía desconocida. La autopsia de uno de los hombres polares, el zombie, muerto durante una escaramuza, permitió determinar que era humano, pero capaz de producir más pelo y resistir el frío con mayor eficacia. Este cadáver fue colocado en una bolsa para permitir un examen minucioso posteriormente. La narración de Roberts acaba como un thriller. Una lucha contra nazis, explosiones, persecución por los infrahumanos zombies, el escape de unos cuantos y claro, la separación de los sobrevivientes al finalizar la misión, con órdenes de nunca volver a hablar sobre el asunto. 5 años después de la misión a la Antártida, dice el sobreviviente, Maudeheim y Neuschwabenland fueron visitadas de nuevo, en febrero de 1950, pero principalmente con el fin de ver lo que habíamos destruido. Durante los años intermedios entre las misiones, la RAF realizó vuelos de reconocimiento constantes sobre Neuschwabenland, el lugar turístico de los ricos, desde el 2003. Amén de los detalles rocambolescos que la convierten en una historia muy entretenida, la presencia de los supuestos hombres polares zombies es interesante.
Sabemos que la ciencia nazi acostumbraba a experimentar con prisioneros, y es muy posible que los tratamientos diseñados a crear supersoldados resistentes al frío figurase entre sus actividades. Sueros para aumentar la temperatura del cuerpo, fomentar el hirsutismo, podemos imaginar cualquier cosa del régimen que nos dio a Josef Mengele. Los nazis crearon zombies y se escaparon y reproducieron en masa. En la década de los 60, el periodista estadounidense Frank Edwards, famoso por sus programas de radio en la Mutual Broadcasting Network, escribía sobre la Unidad 731 del Ejército Imperial japonés, creado en 1930 para realizar experimentos sobre sujetos vivientes en Manchuria. Estos nefastos practicantes de la medicina experimentaron por lo general con virus y otros agentes de guerra bacteriológica bajo la dirección de Ishishiro, el Mengele japonés. Se cree actualmente que las muertes de 250.000 a 1.000.000 de seres humanos en China se deben a los virus creados por Shiro. Pero los experimentos abominables de la Unidad 731 y sus equipos afines rayaban en la locura. Vivisección de hombres, mujeres y niños, muchos de ellos concebidos por los médicos con prisioneras, amputación de extremidades para colocarlas en distintas partes del cuerpo, reconexión de órganos internos con otros, en fin, procedimientos dignos de uno de los círculos más bajos del infierno de Dante, o del reanimator de H.P. Lovecraft. Es muy posible que los sádicos al servicio de Ishishiro hayan llevado sus experimentos más allá de todo esto. Frank Edwards informaba en su libro que décadas después de la Segunda Guerra Mundial, agentes del FBI, como si de expedientes X se tratara, encontraron documentos que habían formado parte de los archivos del alto mando japonés. Estos escritos indicaban que los científicos al servicio del ejército habían experimentado con seres humanos, colocándoles branquias de tiburón y otros órganos necesarios para permitir la respiración submarina. Estos verdaderos hombres peces, según el material de Edwards, fueron capaces de respirar bajo el agua antes de morir. Se realizaron experimentos con órganos procedentes de otros mamíferos conocidos por su capacidad de aguantarla. Si hay algo de cierto en los escritos de Edwards, y no son meramente pulpa de los 60, podemos dudar que los médicos nazis hayan conseguido crear hombres polares zombies. La Antártida era un secreto, declara una de las fuentes de Alemania Oriental, exoficial de la Kriegsmarine, consultadas por John Roberts en su escrito, pero subsistían los rumores, y sería un refugio solo para aquellos de mayor dedicación. La mayoría de los que poseían conocimiento detallado sobre Neuschwabenland no llegó a ver el final de la guerra, y aquellos que lo lograron, acabando fusilados, se suicidaron, o fueron a parar al gulag ruso. Los que fueron capturados por los ingleses tuvieron mejor suerte, pero después de ser interrogados, se les prohibió que volviesen a mencionar sus hazañas durante la guerra. Los alemanes guardaron silencio ante el peligro de que sus antecedentes militares se diesen a conocer, y esto ayudó a los aliados a suprimir la verdad. Y los aliados tenían una verdad que suprimir: las declaraciones realizadas por el legendario almirante Richard Byrd, quien a su regreso de la Antártida en 1947, supuestamente dijo que era necesario que Estados Unidos tomase acciones defensivas contra los interceptores enemigos que provienen de las regiones polares. La Unión Americana, según Byrd, podía verse atacada por interceptores capaces de volar desde un polo al otro a velocidades increíbles. El uso de las islas Kerguelen por la Kriegsmarine durante la guerra, supuestamente para atacar los buques mercantes de los aliados, adquiere importancia si vemos este puerto libre de hielo el año entero como un punto de abastecimiento para cualquier base u operación realizada en la Tierra de la Reina Maud, el lugar turístico de la élite satánica desde el año 2003, y es que las Kerguelen son bastante misteriosas de por sí, lo suficiente como para haber figurado en la novela de Narrative of Arthur Gordon Pym 1838, de Edgar Allan Poe, cuyo protagonista visita dichas islas, pero nos referimos concretamente a lo que se llegó a conocer en su momento como el incidente Vela o el destello del Atlántico Sur, un fenómeno inusitado que tomó lugar el 22 de septiembre de 1979, cuando un satélite Vela detectó lo que muchos tomaron por una explosión nuclear. Numerosos comités e informes trataron de echar por tierra el suceso, achacándolo a un error del equipo o al impacto de un micrometeorito que pudiese ser un evento parecido al de Tunguska, pero en las ignoradas aguas del Antártico, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos
Daba por seguro que se trataba de una explosión atómica, posiblemente una prueba realizada por la República Sudafricana, tal vez usando artefactos comprados a Israel, la Operación Fénix. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía Atómica declaró en fechas posteriores que todos los posibles artefactos atómicos en manos sudafricanas estaban contabilizados. La proximidad de las Kerguel en territorio francés llevó a muchos a pensar en pruebas secretas de los franceses, pero pudo haber sido un despliegue de fuerzas de los enigmáticos inquilinos del Polo Sur. Sobre el asunto de la existencia de instalaciones subterráneas en el más frío de los continentes, Jim Marsh, citando al escritor Ra Arbinson, señaló que en cuanto a la posibilidad de los alemanes pudiesen construir fábricas e instalaciones subterráneas en la Antártida, basta solo con señalar que los centros de investigación de la Alemania nazi fueron enormes logros de la construcción, con túneles de viento, talleres de maquinado, plantas de ensamblaje, plataformas de lanzamiento, intendencias y alojamiento para todos los trabajadores, y aún así, pocos sabían de su existencia. Para no quedarse atrás, la guía antártica de la serie Lonely Planet hace mención del descubrimiento de las colinas desheladas del continente blanco y el lago en el que piloto David Bunger aterrizó su hidroplano en el mes de febrero de 1947. Las colinas de Bunger Hills, de 780 kilómetros cuadrados de extensión, causaron frenesí cuando se anunció su descubrimiento. Los titulares de prensa proclamaron la existencia de un Shangri-La antártico, que según Lonely Planet, fueron el motivo de muchas películas de ciencia ficción sobre regiones tropicales en la Antártida ocupadas por dinosaurios. La pregunta es si usarán de estos zombies para crear el caos en nuestro mundo. ¿Traerán estos zombies en barcos a los continentes? Se ha encontrado con barcas vacías en esta parte del mundo. Podemos pensar que algunos de estos zombies pueden ser traídos y escondidos para sortarlos en el momento preciso. La Antártida es 4 veces más grande que los Estados Unidos, su altitud máxima es de 5.000 metros, la mayor del planeta, es el continente más antiguo, compuesto en su mayoría de altas montañas recubiertas de hielo y grandes lagos interiores. Sería fácil esconder una base sin ser descubierta jamás, y más aún si es subterránea y está fuera del alcance de los satélites espía. ¿Sabes realmente por qué no te dejan ver la Antártida a través de Google Maps? Existen rumores de que Alemania desarrolló la bomba atómica antes que los aliados. No obstante, Hitler se negó a utilizarla contra poblaciones enteras. En cambio, ofertas secretas fueron alcanzadas permitiendo un intercambio de tecnología por la evacuación segura de los cientos de miles de nazis en América del Sur. Se dice que la élite nazi se refugió en su fortaleza de la Antártida. El cuerpo de Hitler nunca fue recuperado, y ningún miembro del partido nazi se rindió oficialmente. Esta es la razón por la que el secretario de Defensa, James Forrestal, envió una fuerza naval con la tarea de invadir la Antártida, incluyendo al almirante Nimitz, al almirante Cruzen y al almirante Byrd, en la llamada Operación Ighump. Más de 4.500 militares de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que constaban de 3 armadas navales de combate, partieron de 3 ubicaciones separadas en 1946. Los nazis de la Antártida fueron capaces de desarrollar su nave espacial, Vril, muy por delante de cualquier otra cosa poseída por los Estados Unidos. Y rápidamente derrotaron el ataque masivo después de la II Guerra Mundial por las fuerzas militares aliadas, quienes temerosamente se retiraron después de sufrir daños sustanciales y fuertes bajas. En las profundidades del Atlántico Sur, la isla Bouvet se describe como uno de los lugares más aislados de la Tierra, de los cuales la masa terrestre más cercana es la Antártida. Si hay un lugar que de verdad pueda ser considerado el medio de la nada, este pedazo de tierra de 49 kilómetros cuadrados en el Océano Atlántico, deshabitado y cubierto por hielo glacial, es sin duda ese, pues es el punto de tierra firme más aislado del planeta. Siendo la isla más remota del mundo, la isla Bouvet se encuentra a más de 1000 kilómetros de otra franja de tierra, un sector de la Antártida llamado Tierra de la Reina Maud. El lugar de los zombies y donde los ricos de la élite hacen su turismo. Tristan da Cunha es otra isla remota y la masa de tierra habitada más cercana a la isla Bouvet, que está a más de 2000 kilómetros de distancia, y la isla está a más de 2500 kilómetros del país más cercano, Sudáfrica, aproximadamente la distancia entre París y Moscú. No hay rutas comerciales cerca de esta ubicación, tampoco. Originalmente descubierta en 1739 por el explorador noruego Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lossier, la isla es un páramo de rocas y hielo, sin vegetación aparte de líquenes o musgo ocasionales. Desde el cielo, parece una bola de nieve gigante y aplastada.
Desde 1929, ha sido un territorio de Noruega, y en 1977, se construyó una estación de monitoreo meteorológico automatizado en la isla. El gobierno sudafricano, con el permiso de Noruega, estaba investigando la construcción de una estación tripulada en la isla y en la década de 1950 se dispuso a ver si había suficiente espacio de terreno llano en la isla Bouvet para satisfacer sus necesidades. Determinaron que la terraformación no se ajustaba a sus necesidades. Además, descubrieron que la isla había crecido, probablemente debido a una erupción volcánica, pero las condiciones climáticas no justificaban el estudio formal de la nueva masa de tierra. En abril de 1964, regresaron para terminar su estudio de las partes más nuevas de la isla y encontraron un misterio. Un bote salvavidas, abandonado en la isla, con un par de remos a unos cientos de metros de distancia, yacía en una laguna dentro de la nueva masa de tierra. La embarcación carecía de marcas de identificación y, aunque había algunas pruebas de que había personas en la embarcación, no se encontraron restos humanos. De hecho, aún estaba en buenas condiciones para volver a navegar. También encontraron entre unas rocas una especie de depósito de cobre junto a un par de remos, un barril y madera desperdigada. Allí podría haber llegado algún náufrago. ¿Por qué había un bote literalmente, en medio de la nada? ¿Quién estaba en el barco? ¿Cómo llegaron allí, a más de 1000 kilómetros de la civilización, sin nada más que un par de remos? ¿Y qué pasó con la tripulación? Las respuestas son pocas y sin ningún sentido, como señaló el historiador londinense Mike Dash, quien analizó en profundidad las preguntas, pero no ofreció una respuesta convincente. Muchos han tratado de sacar una conclusión del misterio de la isla Bouvet, diciendo que el barco fue arrastrado de alguna manera por las corrientes del océano a la isla, pero el gobierno sudafricano descubrió el bote con 2 remos en una laguna de la isla. Había señales de que los humanos habían estado alguna vez a bordo, pero no había señales de sus cuerpos. Probablemente, los cuerpos fueron arrastrados de alguna manera por el mar después de morir. Muchos incluso han afirmado que esa tripulación desamparada de alguna manera logró llevar su bote a la orilla de la isla y luego llevarlo a la laguna para protegerlo de la marea del mar. Y dentro de unos días, todos habían muerto de hambre o deshidratación cerca de la playa y sus cuerpos fueron arrastrados. El turismo de lujo. El coste de los paquetes de White Desert por persona van desde los 68.000 euros por 8 días a los 171.000 euros por el de 14 jornadas. Se dice que una de las atracciones es un safari a la casa del zombie. Cada año unos 30.000 turistas visitan la Antártida en cruceros, pero solo 300 personas por año realizan viajes con estancia a este desierto blanco. Entre las compañías de cruceros más exclusivas, Silversea Cruises se asoció con White Desert y ofrece la posibilidad de pasar unas noches en el campamento antártico de lujo como parte de su programa. Series como Juego de Tronos ya nos están avisando de estos zombies que ya hagan del hielo. Otros ejemplos: Extinction, Cold Zombies. Extinction juega con una premisa muy interesante, aunque parezca que se ha visto en millones de cintas. Un virus hace que las personas pierdan el control. Tras un accidente, únicamente 3 supervivientes siguen adelante con sus vidas en una tierra nevada y plagada de monstruos. Pero para sobrevivir, estos supervivientes tienen que aprender a limar las asperezas del pasado, ya que eso podría condenarles. Vale, cierto es que quizás sea repetitiva, pero la forma de mostrar lo que tiene vivas es muy novedosa. No hay película de infectados zombies donde la calma sea el ritmo de la cinta. Quizás Soy Leyenda, con la que tiene muchas similitudes, es la que más cerca está de lograrlo, porque el resto es acción y más acción. El temple y la pausa es lo que hacen que Extinction sume enteros. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.